al viejo hombre, a lo que antes éramos, esa muerte a la adicción, y resucitar para una nueva vida. Y para eso hay que colocar la mira en otras cosas. O sea, antes teníamos la mira en las cosas de la tierra, en el dinero, en los placeres, y eso nos ha llevado pues a situaciones difíciles en nuestra vida como personas que tenemos problemas de adicción. Pero ahora nos dice aquí la palabra que tenemos que colocar la mira en las cosas de arriba. Realmente, porque habéis muerto, o sea, ahí está la muerte. ¿Morir a qué? Morir a la carne, morir al yo, morir a esos defectos de carácter, y empezar a buscar una nueva vida, mirar las cosas de arriba. Las cosas de arriba son las cosas espirituales. Entonces, ese nacimiento espiritual que hablaba Pastor Luis y que tanto hemos hablado sobre en Juan capítulo 3 de Nicodemo, cuando Nicodemo le pide al Señor, pues le pregunta y el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo. Entonces, hay que nacer a una nueva vida y hay que morir a esa vida antigua. La vida antigua que teníamos, tenemos que hacerla morir, y cuando ya la vida antigua muere, viene el duelo. Por acá, entonces, quiero que para la introducción a este tema nos colabore el pastor Juan Guillermo Mora, que está por aquí con nosotros. Ya le ha venido hablando también de las balanzas, del balance que hay que hacer también cuando morimos, y de lo que existe en la palabra de Dios también, como que nos pueda aportar para el duelo. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. A medida que vamos creciendo espiritualmente, en Eclesiastés estábamos hablando sobre el capítulo 3, y en el versículo 2 dice: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Entonces, la palabra del Señor dice que Él nos premia la fidelidad hacia Él. Un campesino, cuando va a sembrar la tierra, él no dice: está haciendo mucho calor o está haciendo mucho frío. Él está dispuesto a sembrar para cosechar. Entonces, en lo natural, si nosotros no sembramos, no podemos cosechar. Así es en lo espiritual. Muchos quieren recibir premios, salir de la adicción, pero sin sembrar, sin tener que morir, como decía mi hermano, el pastor Rubén, en la carta de los Colosenses: hay que morir. Y habíamos visto esa parte, que sin muerte no hay vida. A veces tenemos que entregar ese hombre carnal, porque lo que uno siembra, eso recoge. Entonces, si sembramos las semillas de verdad en nuestro corazón, si sembramos la palabra en nuestro corazón, podemos obtener esa vida eterna que tanto nos dice la palabra del Señor. Es más que todo lo que en esta vida terrenal. Entonces, luego en Eclesiastés también dice: tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de matar y tiempo de curar. En el versículo 3, tiempo de matar y tiempo de curar. 3:3. Deberíamos de estar agradecidos con nuestros líderes, con nuestros pastores, porque ellos muchas veces nos dicen: hey, por acá no es. Pero nosotros, en nuestro orgullo y en nuestra altivez, decimos: no, es que yo sé lo que tengo que hacer. Y realmente, si estamos internos en una fundación, es porque no podemos. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos y reconocer que no podemos, que por eso Dios colocó un pastor, un líder que nos guíe. Entonces deberíamos de estar agradecidos por el pastor y líder que nos dice hacia dónde debemos de ir. Entonces, si no matamos nuestro hombre carnal, no podemos ser sanados.
Y ahora no queremos ser sanados, pero sin ir a la cruz del Calvario. Y Jesucristo nos dio un ejemplo de ir a la cruz. Entonces nos preguntamos qué quiere decir matar al hombre carnal. ¿Qué quiere decir matar la carne? Es escoger cambiar la mente y nuestros deseos carnales y crucificarlos. Llevarlos a la cruz del Calvario y decirle, Señor, no puedo, ayúdame. Eso funciona. Cuando entramos a nuestro cuarto de oración, eso funciona. Eso es poderoso, es increíble cómo funciona cuando de corazón le decimos, Señor, no puedo, ayúdame. Crucifica este deseo que carnal de mi vida, no puedo con esto. Entonces muchos dicen, no, es que yo quiero dejar esto y aquello, pero entonces, Señor, dependo de ti, pero no hacemos nada. Y es triste, pero realmente la gente casi siempre hace lo que quiere hacer. Entonces no ponemos el hacha en la raíz de nuestros problemas. Es como antes en las drogas, íbamos a consumir drogas, alcohol, vea, si tronara, lloviera, 3 de la mañana, a cualquier hora. Pero cuando es para Dios, ahí sí se nos dificulta, es por el orgullo, por el hombre carnal que está ahí, el hombre viejo, que no quiere rendirse al Señor. Pero cuando era para consumir, mejor dicho, vea, si la mamá saliera corriendo detrás de uno, venga, mi hijo. Usted, vea, si se pararan de cabeza, se volaba por los techos, llegaba a las ollas más peligrosas y no le importaba. Entonces, ¿qué es el deseo en mi corazón? ¿Qué es lo que realmente está en mi corazón? Muchos dicen, no, es que estoy muy joven para entregarme al Señor. Pero si ese árbol va creciendo, ya va a ser esa rebelión, esas raíces van a ser muy fuertes. Cuando ya se está de edad, ya ese árbol va a ser más difícil de tumbarlo. Entonces, ahorita que podemos, los jóvenes que están escuchando, ahorita que podemos entregarnos al Señor y decirle, Señor, ayúdame, no puedo. La palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Él sí podemos, pero en nuestro ego y en nuestro orgullo no podemos. Y ahí es donde fallamos, porque siempre creemos que podemos y que sabemos y que tenemos, pero realmente no tenemos nada. Tenemos es a Cristo en nuestro corazón que nos puede ayudar a vencer. En Colosenses 3, 8, 11, vamos a Colosenses 3, 8, 11. Le pido al pastor Rubén que por favor lo lea. Sí, señor. Colosenses 3 del 8 al 11. Dice la palabra de Dios. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todo. Amén. Entonces, Pablo acá no está diciendo que el Señor quitará eso de nosotros, está diciendo dejad. Tenemos que dejar, ¿dónde? En la cruz. En la cruz tenemos que entregar ahí. Pero si no entregamos nuestros deseos carnales, Él no está diciendo que el Señor nos los va a quitar así sencillo. No, tenemos que entrar a nuestro cuarto de oración y decirle, Señor, no puedo con esto, esta situación, ¿qué hago? Entonces más adelante en Eclesiastés,
También dice tiempo de, bueno, ya vimos tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Entonces, muchos quieren que Dios los sane, pero sin edificar. Es decir, sin derribar las mismas cosas que nos hacían daño. Sin destruir. Sin destruir lo que nos hacía daño. ¿Qué nos hacía daño? Nuestra ira, nuestro enojo, porque el problema realmente no es la droga. Aquí veo muchos jóvenes, están en una fundación, acá en el Taller de Cristo, 3, 4 meses, ya dejaron la droga, pero derriba el hombre viejo, derriba ese hombre carnal que quiere decir, no, yo ya me voy, yo ya puedo, a mí no me digan lo que tengo que hacer. Entonces, sin derribar, no podemos edificar. Listo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Por ahí veo que Leonardo está levantando la mano, entonces vamos a darle la palabra a Leonardo y saludos al pastor Matías, que lo veo por ahí también. Leonardo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, todo duelo implica la parte psicológica. Todo duelo implica la parte psicológica. Entonces, quiero comentarte algo, que la palabra de adicción en el diccionario, yo pensaba que iba a salir un mamotreto grande, y adicción significa no expresa, se aísla. Y entonces yo sentí que me sacaron por un volado con eso, no expresa, se aísla. Y como todo duelo implica la parte psicológica, entonces los duelos hay que manifestarlos, los duelos hay que sacarlos. Entonces hay una serie de herramientas que se llaman hechos dolorosos. Hay una, bueno, salté, ¿no? Yo creo que la primera herramienta es la autobiografía. Es donde el paciente escribe y pues no habla que se comió un sancocho, ¿no? Habla de todas sus situaciones para conocer al paciente. Después hay una terapia que se llama hechos dolorosos, donde se hace con los profesionales. No se puede hacer un círculo de hechos dolorosos con un paciente que... Hay un escenario, ¿no?, que los pacientes ya ayudan como terapeutas, ¿no? Pero estos círculos hay que hacerlos con profesionales. Hay otro... Bueno, la idea del duelo también hay que expresarla. La idea del duelo hay que... No expresa, se aísla. Al paciente hay que sacarlo de ese hermetismo para que empiece a contar su historia, para que empiece a decir qué es lo que siente, qué es lo que le pasa a su vida. Ahí es donde viene la gran problemática de que hay personas que ven al paciente por ahí como aburrido y callado y pasan derecho y ni siquiera lo saludan. Entonces hay que estar ahí al lado de ellos. Yo quiero enfatizar hoy en mi presentación es que no expresa, se aísla, entonces hay que sacar el duelo también. Hay que escuchar al paciente. Hay que ver qué es lo que pasa y con el profesional al lado para una devolución, porque el paciente puede entrar en crisis. Bueno, y vienen los duelos grupales, que yo llamo grupales, que es la disciplina, que es empezarme a respetar a mí mismo, empezar a respetar a los demás, pero hay un pero, yo quiero enfatizar aquí, espero que no me vuelva cansón, que el adicto hay que sacarlo de su hermetismo y hay que obligarlo, si hay que hacerlo, hay que obligarlo a que hable, hay que obligarlo a que exprese. Porque el adicto no expresa, pero sí le gusta hablar mal de los demás. El adicto no expresa, pero sí riega malestar. El adicto no expresa, pero sí habla pendejadas. Discúlpeme el término. Entonces, en esto de los duelos es delicado porque un buen proceso depende prácticamente de los duelos, depende de que la persona empiece a trabajar la seguridad y la confianza. ¿Yo cómo voy a expresar un duelo si no tengo seguridad y no tengo confianza? ¿Y quién es el que me enseña la confianza y quién es el que me enseña la seguridad? Pues el líder. Entonces el líder tiene que ser más buen ejemplo que cualquiera. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Entonces la invitación mía es que el adicto hay que colocarlo a hablar. Es más, hay que presionarlo para que hable, para que exprese, para que saque. Porque muchas veces hacemos procesos y sin darnos cuenta el adicto pasó callado todos los meses. Sí, ha pasado.
ha pasado y hay que meterle a esto también ganas, hay que acompañar a ese residente para que saque sus cosas. Yo, para terminar mi expresión, y gracias al apóstol Matías, pues, que me dio pena pues hablar antes que él. Hace muchos años, yo tenía 8 años, mi papá estaba haciendo un hueco en la casa y él pidió que mis hermanos mayores trajeran unas piedras. Mis hermanos mayores no trajeron las piedras, entonces yo salí corriendo. Bueno, en ese tiempo no cobraba los mandados, el que entendió, entendió. Entonces fui corriendo por un poco de piedras. Yo te voy a contar la verdad. Y ese hueco era más grande que yo. Y yo le digo a mi papá, ¿a dónde le echo las piedras? Yo voy a ser un poquito grosero. Y mi papá me dijo, échamelas entre el culo. Allí mi papá, sin darse cuenta, me volvió inseguro. Mi papá, sin darse cuenta, me asustó. Mi papá, entonces empecé a cogerle rabia a mi papá. Y entonces, ¿yo cómo voy a hacer el duelo si no expreso? ¿Yo cómo voy a hacer el duelo si el terapeuta, el director no me da confianza? ¿Yo cómo voy a hacer el duelo si nadie me detecta que yo estoy por este lado, ¿no? Entonces, yo espero que sea un buen aporte porque el adicto no expresa, ¿no? Se aísla. Entonces hay que cogerlo, que empiece a expresar, que saque toda esa podredumbre, si podemos decir, dentro de su alma, ¿no? Muchas gracias por escucharme. Gracias. Apóstol, por favor. La está expresando, que es diferente. Pero bueno. Bueno, Lo que pasa es que el man habla de expresar porque no. ¿Aló, me escuchan? habíamos hablado, perdón, voy a por intervenir un ratico, ¿no? Habíamos hablado en las charlas anteriores de que había que hablar y procesar las emociones y sentimientos vividos durante el duelo, porque son de gran ayuda para elaborarlos, elaborar el duelo, y para eso hay que hablar, claro. Leonardo tiene toda la razón, hay que hablar porque lo que hablaba de la adicción es sin, y dicción es hablar, o sea, adicción es no hablar, aislarse. Entonces, eso lo habíamos hablado en las etapas anteriores del duelo, pero me impacta mucho lo que el pastor Juan Guillermo había compartido en Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Y ahí están los duelos también, ¿no? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, y ahí hablaba de matar el hombre carnal, y tiempo de curar. Si no matamos ese hombre carnal, no vamos a ser curados. Ahora, ¿cómo se hacen en teoterapia? En teoterapia se elaboran la historia familiar, el historial familiar, historial religioso de padres y abuelos, tiempos de las que han vivido las personas desde que nace y se recuerda hasta que llegan a la fundación. Se hace un historial y luego también se hace todo lo relacionado con sanidad interior. Nosotros hacemos un proceso de sanidad interior. Se hace también con profesionales, pastores que son profesionales también dentro de esta área, que no solamente es el alma, sino el espíritu. Hay que sanar el alma, sanidad del alma, ataduras, ligaduras espirituales, que hasta allá no llegan los profesionales de psicología. Si es un profesional cristiano, una trabajadora, un trabajador social cristiano, ese sí conoce y puede llegar hasta allí. Pero una persona, con todo respeto, que trabaje la psicología solamente en la parte científica, hasta cierto punto llega, pero al alma no, llega al alma, pero al espíritu no llega. Solamente Dios puede llegar. Y en ese duelo
hay que llorar, es un tiempo para llorar, para poder después reír, es un tiempo para endechar, para después poder bailar, es un tiempo de esparcir piedras, hay que destruir lo que teníamos construido a través de toda nuestra vida para poder construir. Y bueno, hay muchas cosas que podríamos seguir, pero no quiero volverme un monólogo. Dios los bendiga y Bueno, muchos saludos para todos. ya resolví aquí un tema del sonido. Yo creo que para ir, digamos, en el tema de la conclusión del tema, es muy importante y quiero hacer énfasis que por no aprender a enfrentar los duelos, que es una pérdida de algo a lo que nosotros estábamos aferrados, de algo a lo que nosotros queríamos, quiero unirme a algo, lo que decía Leonardo, y también lo que dijo ahorita Juan Guillermo y el pastor Rubén, donde decía, yo creo que el duelo más grande, y esa va a ser mi intervención, pero lo voy a dejar un poco más adelante, voy a darle el espacio ahorita también a Piedra de Ayuda que levantó la mano, pero yo creo que el duelo más grande que puede vivir un ser humano es cuando camina bajo autoridad. Leonardo decía algo, no hablan donde tienen que hablar, pero sí hablan por fuera de los canales. Eso es salirse de la autoridad. El proceso de recuperación, y lo aprendí hace más de 20 años, todo proceso de recuperación, y lo que más me costó aceptar a mí, porque a la edad de 11 años me había salvado el gobierno de mis padres, de mi familia y aún de la sociedad, cuando llegué por primera vez a una correccional. Y cuando llego a la fundación me dice, el primer principio de la restauración y de la rehabilitación es caminar bajo autoridad, o sea que iba a caminar bajo las directrices de unos tutores, de unos líderes, de unos directores, de unos operadores, de un equipo clínico, unos pastores, lo que sea, pero tuve que enfrentar un duelo que en mí no estaba la recuperación. Otros iban a habilitar en mí la recuperación. Por ende, debía entender que debía empezar a caminar bajo el principio de autoridad. Eso era un duelo para mí, porque yo decía, ni en mi casa, y ahora llego aquí, y entonces empiezan a llenar ese vacío en mí, el vacío de autoridad. Y creo que es uno de los duelos más importantes y fundamentales para que los procesos se estabilicen, para que los procesos sigan, para que los procesos avancen, porque no nos gusta movernos por canales, no nos gusta movernos. En estos días hablaba de la psicología organizacional, y la psicología organizacional tiene jerarquías. Nosotros no respetamos ni la jerarquía de nuestra casa. Nosotros no respetamos la jerarquía de una sociedad, nosotros no respetamos la jerarquía de nuestros padres, nosotros no respetamos la jerarquía ni siquiera de una institución, porque estamos viciados, adicción y viciados a volar eso. ¿Y sabe qué? No queremos enfrentar el duelo, no queremos que nos introduzcan en el camino de la recuperación, porque nosotros no la sabemos toda. Entonces yo ya voy a darle la intervención y ahorita voy a hacer mi aporte del duelo que estoy planteando en este momento, y voy a poner un fundamento para que quede claro y todos continuemos en el ejercicio de ir aprendiendo. Pastor Freddy. Sí, buenos días para todos. Algo que todos y cada uno de nosotros debemos ser conscientes todos los días es que las costumbres que traemos, hablando de todo lo que hemos practicado, todas las actitudes, las manías, son situaciones que están muy arraigadas en el corazón, en el alma de cada persona. Y yo me uno a lo que decía el pastor Rubén. El único que puede tratar con ese problema del alma, porque es un problema en el alma manifestado en el cuerpo, es el Señor. Es el único que puede llegar hasta ese punto de nuestro ser para poder desarraigar esas costumbres, esas manías, esas actitudes incorrectas, y que ni siquiera un pastor puede hacer esa transformación.
sino que es el Señor a través de su Espíritu por la palabra. La palabra habla y dice que ella es como martillo que quebranta la piedra. Cuando se habla de duelo, se habla de muerte, y siempre que se habla de muerte, esto causa dolor. Como cuando uno pierde un ser querido, que lo ama, que uno sabe que le va a faltar, que ya no lo va a volver a ver. Y morir a costumbres tiene que doler, porque nosotros amamos esas costumbres. Se han habituado, hemos cohabitado con ellas aún desde el vientre de nuestra madre. Eso ya venía empaquetado en cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso, cuando Jesús le habla a Nicodemo, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, pero para Nicodemo poder nacer tenía que morir. Y Nicodemo no lo entendió. Y hay actitudes, por ejemplo, ¿no? O hay manías o hay costumbres. La costumbre de nosotros en la droga, a mí personalmente me causó mucho dolor desprenderme de eso, pero harto. Aparte de que me causó dolor, me costó 5 años internado, ¿sí? Y durante 5 años poder entender por allá adelante, no empezando, de que eso era algo que yo amaba. Porque, ¿y por qué digo que uno amaba, por ejemplo, por qué digo que uno amaba la droga? Porque uno por la droga sacrificó el amor de la mamá, de los hermanos, de los hijos, de la esposa, sacrificó su autoestima, sacrificó la casa, la cama, todo lo sacrificó. Nosotros, por amor a la droga, estuvimos dispuestos a dar la vida, ¿sí? Y si estuvimos dispuestos a dar la vida por la droga, pues claro que tiene que dolernos cuando ya empezamos a vivir la sobriedad, ¿sí? Y nos duele. Y hay algo, ¿no? Apóstol y pastores y los que me escuchan. Lo tremendo es que nosotros mimetizamos ese dolor con situaciones, con excusas, ¿sí? Yo me pongo a ver, por ejemplo, que un interno dice, me voy porque no lo llamaron, porque no lo visitaron, por la comida, porque el líder le habló duro, porque lo regañaron, pero él no sabe que está mimetizando su amor por cierta situación, adicción, manía o costumbre, porque sencillamente no quiere soltar eso, ¿sí? Y la manera más sencilla de demostrar que no quiere soltar su amor por X o Y comportamiento es camuflarlo, ¿sí? Y termino con esto. Aún nosotros los directores, llámese pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro, todos los días caminamos en pos de la cruz, sacrificando cosas. Nos damos cuenta en nuestro caminar que erramos, nos equivocamos de palabra, de hecho, de pensamiento, y que todos los días hay que morir a algo. Y allí comparto lo que comparte Leonardo todos los días, el solo por hoy. Y eso nos da un mensaje de que todos los días hay que estar en esta pelea y en esta batalla de morir a cosas, ¿sí? Aún nosotros. Y por eso el apóstol Pablo, cuando dice que el morir es ganancia, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, ya cuando me muero, dejo de luchar
con todas esas tentaciones, esas adicciones, esos malos deseos. ¿Sí? Gracias por darme la oportunidad. Dios les bendiga. Así es, pastor, yo ahí sí ya entonces voy a entrar con lo que yo iba a decir. Sencillamente, ¿por qué duelo? Porque es que es algo que uno quiere, algo que ama, algo que produce dolor. Y por eso duele, por eso viene de la palabra duelo. Por eso los duelos, cuando parte un ser querido, y entonces yo voy a hablar de ese duelo, porque viene Jesús y le dice a los discípulos, le dice, yo no sé si alguien recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció y dice que él lloró porque el Señor le hizo esa pregunta. Y entonces Pedro al último llora, después de 3 veces él preguntarle, le responde, le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, me amas, de verdad. Y recuerden que esa parte de la escritura que está en San Juan capítulo 21, es cuando el Señor ya se le manifiesta resucitado. O sea que el Señor le estaba enseñando a enfrentar un duelo a él y a los 12 discípulos, porque es que venga, el líder, el director, el psicólogo, no va a estar las 24 horas del día, no va a estar los 7 días de la semana y no va a estar 360 días con el paciente. A nosotros nos dan herramientas los profesionales, pero nosotros somos los que tenemos que aplicarlas. Y si nosotros tenemos todavía porque escondemos, porque tenemos barreras y porque no queremos ajustarnos al proceso, nosotros vamos a estar confinados, a estar encerrados toda la vida en las fundaciones porque no queremos resolver ese duelo. Jesús se le aparece a los discípulos y le está enfrentando el duelo, les está diciendo, ustedes tienen que caminar, ustedes tienen que seguir un legado, ustedes tienen que seguir transformando vidas, ustedes tienen que dejar de ser peleones, Pedro, ya no tienes que sacar el machete, ustedes ya no pueden ser sentimentales, Juan, 12 hombres comunes y corrientes, y le puedo asegurar que eran 12 hombres, en un libro que leí que me aprendí mucho, fueron hombres que fueron más dañados que los que están en las fundaciones, le puedo asegurar. Hombres que tuvieron conflictos, sino que la religión los espiritualizó tanto y los mostró tan perfectos que no se dieron a la capacidad de mostrar también sus errores, sus debilidades, sus falencias para aprender de ellos. Nosotros mostramos y enmarcamos las falencias, pero es para poder avanzar, para poder no quedarnos allí. Entonces Jesús le dice, venga, enfrenten el duelo. Yo estoy resucitado, pero no me puedo quedar con ustedes, tengo que partir, tengo que estar ya delante de Dios, y los que tienen que continuar son ustedes. Hay muchachos que lo aprendido por los directores no lo continúan porque no quieren enfrentar el duelo. Entonces cuando el Señor le dice a Juan y a los discípulos, enfrenten el duelo, no puedo quedarme con ustedes para toda la vida. Deben continuar en la recuperación, deben continuar en la restauración, no solo de ustedes, no solo de su familia, sino también de la sociedad. Hombres que 2000 años después siguen dejando impacto, siguen dejando transformación, y que nosotros seguimos aprendiendo de ellos porque resolvieron un duelo, que se les fue un ser querido. El maestro no iba a estar con ellos. Cuando a usted no lo está viendo el líder, y esto lo digo a los residentes, cuando usted no lo está viendo el líder, ¿qué hace usted? Cuando usted no lo están viendo, usted voltea a mirar así, no me están viendo y hace lo malo, pero uno a veces no voltea a mirar para arriba. Y entonces, ahí ya entro en la intervención. Viene el Señor, le dice, Pedro, como usted dijo que yo todo lo sé, así le decimos a Dios, tú lo sabes todo, Dios. Y entonces viene y le dice Pedro, y Señor, tú sabes que te amo. Después de 3 veces que el Señor le preguntó, dice que Pedro se entristeció, pero le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo, bueno, Pedro, ¿cómo me amas? ¿Cómo querés cambiar? Y como vas a resolver el duelo, vas a resolver el duelo de esta manera. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías
e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte, o sea, duelo, con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, dijo, sígueme. ¿A dónde lo estaba invitando el Señor a Pedro y a los discípulos? Al duelo, a morir. Pero si yo no estoy bajo autoridad, le dijo, Pedro, cuando eras joven, ibas donde querías cambiar a tu manera, querías dejar los vicios a tu manera, querías dejar los defectos de carácter a tu manera, querías dejar el alcohol a tu manera, querías dejar la ludopatía a tu manera, y resulta que llegamos a la fundación y no es como nosotros queremos, sino que es conforme el sistema de la institución, conforme el equipo de trabajo de la institución, y le puedo asegurar que aquí los directores pueden dar fe de eso, y si estoy equivocado pueden intervenir, que hay muchachos que tienen 6 meses, 8 meses, el día lunes hablamos muchachos de 11 meses, yo los he visto que no han resuelto el duelo, todavía, y todavía quieren seguir llevando la recuperación y la rehabilitación a la manera que ellos creen. No es, él le dijo, Pedro, cuando eras joven, ibas donde querías, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres ir. Oiga, esto lo ven como castigo. Estos son los traumas psicológicos que están enfrentando, Leonardo, hoy en día los pacientes cuando extienden las manos y otro los direcciona por donde ellos no quieren. Pero esa es la recuperación. Mire que fue la mejor manera, la mejor fórmula que le pudo dejar el Señor Jesús, el maestro de maestros, a sus discípulos para poder enfrentar el duelo. Oiga, qué secreto de gratis que le dejó el Señor. No les cobró por ese secreto de enfrentar el duelo, porque a él ya no lo iban a tener. Era la partida de un ser querido. Aquí hemos hablado mucho de los duelos, ha sido unos planteamientos muy, muy importantes y muy significativos, pero el Señor les dijo, bueno, ya no me tienen a mí, o sea que van a enfrentar el duelo, y es más, les dijo, lo van a perseguir. Si a mí me vituperaron, a ustedes también los preparó, pero ¿sabe qué les dijo? Tienen que ceñir los brazos y otro los va a llevar a donde no quieren ir. Oiga, y eso sí que cuesta ese duelo, y yo no sé, los directores pueden intervenir respecto a lo que digo, eso sí que duele, porque si no se dejaba llevar uno de la mano, no ceñía, no estiraba las manos uno y se dejaba llevar donde no quería ir cuando tenía 5 años, cuando tenía 8 años, cuando tenía 11 años yo me zafé ya totalmente. Oiga, y otros se han zafado a los 13, a los 15. Oiga, y ahora que vengan y le implementen esto a uno, Leonardo, directores, cuando uno ya tiene 20, cuando uno ya tiene 30, cuando uno ya tiene pelitos acá, el dolor es muy significativo. ¿Duele o no duele? El proceso de recuperación duele, y creo que ese es uno de los duelos más importantes, porque el primer principio de la restauración y de la rehabilitación, para mí, en mi concepto personal, es el sometimiento a la autoridad. No nos gusta extender los brazos, que nos ciñan y que nos lleven a donde no queremos ir. Ahí sí, el secreto de la abuelita, maluco también es bueno, y si no quiere una taza, nos dan 2. Ese es el éxito de la recuperación, y termino diciendo que Jesús le dijo eso a Pedro y a los discípulos, hoy nos lo recuerda a nosotros para saber enfrentar los duelos. Dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Si hay muerte, hay duelo. Si hay muerte, cuesta. Si hay muerte, hay que aceptar. Si hay muerte, hay que vivir una cantidad de situaciones que las hemos mencionado. Creo que la mejor manera de enfrentar el duelo, como lo enseñó el Señor Jesús, a extender las manos y dejarme llevar por donde no quiero ir. ¿O qué dicen los directores? No sé quién más quiere intervenir, y si respecto a lo que estoy diciendo se identifican con lo que dicen, que hay muchachos de 11, 10 meses que se les olvida este principio del duelo. Ya no es a mi manera. Tengo otros por encima mío que tienen más experiencia, que tienen más recorrido, que tienen más ética, que tienen más autoridad moral para decirme, mijo, estás haciendo las cosas mal, por ahí no es la ruta, mejora en esto.
Eso no te conviene. Irte a vivir a tal barrio, aún fuera de la fundación, no enfrentamos el duelo, aún fuera de la fundación, en tal barrio no te conviene. Hay muchachos que terminan un año en la fundación y se van a meter al lugar que no deben ir y no quieren enfrentar ese duelo, no quieren enfrentar esa pérdida y por eso después se ven los resultados. No sé si alguien más le quiere añadir ahí a lo que planteo. ¿Qué dice Leonardo? Bueno, nuevamente buenos días. La pregunta sería la siguiente: ¿será que yo me estoy dejando llevar? ¿Será que yo me estoy dejando llevar, como decía el apóstol? Porque yo pienso que esto no es desde el saber. Pues yo consumí con profesionales, ¿no? Médicos, abogados, hasta un sacerdote católico morí. Entonces esto es desde la humildad, esto no es desde el saber. Entonces me estoy dejando llevar, como decía el pastor. No quiero que la gente hable, pero quiero hablar yo. Y me fijo mucho. Eso se llama locus de control externo, me fijo mucho. También empezar a cazarle las fallas a papá y a mamá, para poderlos manipular. Entonces, todo eso son duelos, o sea, es la transformación, como decía el pastor ahora Freddy, que sí, que Dios es el supremo y es la verdad, Dios es el supremo. Pero yo insisto en que hay que hacer una serie de ejercicios, como hacerle caso a papá y a mamá. Hay algo que se perdió tan bonito, apóstol, y las personas que están mirando, hay una cosa hermosa que se perdió, que era que se le pedía la bendición a papá y a mamá. Y eso, no sé si yo soy culpable de eso, porque, bueno, yo en la actualidad a mis nietas les exijo la bendición y les enseño que le pidan la bendición a papá y a mamá. También debo reconocer, yo, Leonardo Martínez, reconozco que cometo demasiados errores. Y si en algún momento te he hecho sentir mal, discúlpame, soy un ser humano. Pero estoy para corregir, estoy para cambiar. Y eso hay que llevárselo a los pacientes. Realmente, para concluir lo de Matías es, yo voy a hacer un programa, pero sí me estoy dejando llevar, sí estoy agachando la cabeza, porque es, por ejemplo, la parte, discúlpenme un momentico, la parte católica, en la Semana Santa, pues que es horrible la muerte, ¿no? Y ese es un paso es un paso a la vida. Entonces la Semana Santa hay que celebrarla es con alegría, con amor. Eso no es que murió fulano de tal, no, es el paso de la muerte a la vida, ¿no? Y entrar a una fundación es el paso de la muerte, a la vida. Y mira que yo quiero decirte algo, estas comunidades están tan bien diseñadas que si de pronto el apóstol, perdón, con todo respeto, si el apóstol falla, esto está tan bien diseñado que el paciente residente debe crecer con esa falla. Los directores fallamos. Entonces hay otra frase que dice que no mire al mensajero, mire el mensaje. Entonces es como eso, ¿no? Lo que decía el apóstol es verdad, y entonces yo no sé, yo quería como preguntarle a los muchachos que están ahí si el apóstol me permite, a ver si allá ¿cómo se llama? Allá en Santa Elena, ¿no? En el planchón, le daban donas a las 10 de la mañana, con yogur. O si le ponían en el partido del América o del Cali, ¿no? Y aquellos platos de comida que hasta en la nevera se dañaron, ¿no? Y entonces empezamos a exigir un poco de cosas, pero bueno, la idea es de los duelos, ¿no? Entonces, hermano, se está dejando llevar. ¿Cuánto tenés de humildad de 1 a 10? Yo quiero decirte una cosa, si tú me dices que tienes de humildad de 1 a 10, tenés 10, pues yo creo que estás equivocadito, porque la gente humilde no consume. La gente humilde no consume. Estás muy equivocadito por ese lado. Y la idea, hermano, es que yo quiero terminar, como dijo el pastor Freddy ahora, con algo. ¿Por qué los procesos no se dan? ¿Por qué los procesos no se dan? Porque tú te metiste a la fundación porque perdiste a tu esposa. ¿Por qué los procesos no se dan? Porque vos te metiste a la fundación porque papá te prometió una visa para Estados Unidos. ¿Por qué los procesos no se dan?
porque vos te metiste a la fundación porque estás caliente en el barrio. Tu papá llorando te prometió un taxi de almacén. Entonces ahí los procesos empiezan a ser erróneos. Tú debes de meterte en una fundación porque tú vales, porque tú eres la persona más importante que hay en el momento, porque hay un sobrino que te está esperando, porque hay un nieto que te está esperando. Quiero también decirte algo, ¿no? ¿Cuánto chocaste con papá? Chocaste con papá, chocaste con papá. Le dijiste a tu mamá que se divorciaran, le dijiste que lo sacaras de la casa. Y vos, en este momento, estás haciendo lo mismo que hacía tu padre. Entonces mi mamá me dijo, Leonardo, mi mamá me decía, Leonardo Nano, me decía, mira, papito, usted que tanto me defendía de su papá, quiero decirle una cosa, que usted ya lo alcanzó y lo pasó. Y sin darme cuenta, le estoy dando la misma ejemplo a mis hijos de los que hacía mi señor padre. Y eso es un duelo de lo que estoy hablando. Entonces la idea de entrar a una fundación es empezar a hacer todo este sacrificio, ¿no? Es el sacrificio del cambio. Hay una frase que les quiero regalar que no es mía: si no duele, no sirve. Que entonces, ¿qué masoquismo? No, masoquismo no. Tiene que doler porque yo cambié una familia por un bareto. Yo cambié a mi señora esposa por un bareto. Yo cambié a mis mejores amigos por una sustancia. Entonces, ¿de qué estoy hecho? ¿Qué es lo que fui a hacer en la fundación? Y a la fundación fui a hacer eso. Prácticamente todo es un duelo desde que entro hasta que salgo, hermano. El duelo de usted, otra cosa que le quiero regalar, usted fue a la comunidad a hacer lo que no le gusta. Porque lo que le gustó lo tiene sentado en una silla de rimas, mi hermano. Quiero terminar para que alguien me ayude, pues. Quiero terminar a una cosa, que es que todo el adicto que se respete choca con la autoridad. De acuerdo. Todo adicto que respete choca con la autoridad. Entonces usted cuando se case, cuando se recupere, porque yo sé que usted se va a recuperar con la ayuda de Luis, de Matías, de toda esta gente, de tu padre y tu madre, y usted cuando se case, su hijo cuando le alce la mano, usted se va a acordar y va a sentir lo que se siente cuando vos manoteaste a tu padre y a tu madre. Vas a sentir cuando engañabas a tu padre y a tu madre, cuando tu hijo te engañe. Cuando tu hijo te engañe. Cuando vos estás ya recuperado y quieres triunfar y tu hijo sale y se va y llega a las 4 de la mañana o llega a las 8 de la mañana, vas a sentir lo que vos le hiciste sentir a tu padre y a tu madre. Y ese duelo, ¿qué pasa? Eso también es un duelo, eso también es un duelo. Entonces yo quiero que piensa, porque esto es de pensar, esto es de sentir. Entonces, bueno, muchas gracias y si alguien me apoya. Así es, Leonardo. Entonces vamos a darle la intervención a Luis y ya volvemos a darle pues la vuelta a los que continuamos levantando la mano para redondear eso. Eso es uno de los duelos, como dijo Leonardo, es más, desde antes de llegar a la fundación ya vamos negados. Y muchas veces salimos de la institución y tenemos que seguir enfrentando eso. O sea, tenemos que seguir perdiendo cosas dentro del balance, pero es para sostener una recuperación. Luis. Bendiciones para todos. Lo primero que se pierde es el principio de autoridad. Leonardo decía ahora, sin dolor no hay recuperación, algo así. Y cuando una mujer está encinta y da a luz una nueva vida, eso produce demasiado dolor. Creo yo, pues yo no puedo hablar de lo que... Pero por experiencia y por comentarios y por vivencias de las mujeres, pues dicen que causa demasiado dolor cuando van a parir y a dar a luz un hijo. Pero este hijo cuando nace es una nueva criatura, digámoslo así, 0 kilómetros. Y este bebé comienza a reconocer a su papá y a su mamá. Y a medida que va en proceso de crecimiento, empieza a reconocer un principio de autoridad. Entonces la mamá le dice, no coja, no toque, no se meta por ahí. O sea, comienza a sentir la autoridad. Pero cuando se pierde la autoridad, empiezan los problemas en nuestras vidas. Tal vez nuestros padres o nuestras madres no probaron nunca químicos ni droga, pero ellos saben que hace un daño. Y cuando nosotros empezamos en el consumo, lo primero que nos decían era, no lo haga, no haga eso, mire cómo terminó Julanito, mire cómo... O sea,
no empezamos a perder el principio de autoridad. Por eso cuando llegamos a una fundación nos cuesta tanto que nos manden. Y el apóstol lo decía ahora, cuando sea grande otro te ceñirá, otro te llevará tal vez por donde no quieras ir. Y cuando decimos no quieras ir, te estás diciendo las cosas que te duelen. Y si no te duelen, es porque con tu vida no está pasando nada. Es porque no estás respetando el principio de autoridad. Alguien hablan de términos como rueda suelta. Y yo siempre he analizado ese término, andan como rueda suelta y queremos andar como rueda suelta en la calle, que nadie nos diga nada, que nadie nos diga, entonces se va perdiendo todo esto y mire hasta dónde se llega. Se llega al punto de que cuando alguien está en la calle muchos años en el consumo, no se baña, no le importa si viste o si tiene zapatos o no, no le importa qué va a comer, él sabe que por ahí se va a encontrar cualquier cosa, o sea, se pierde todo, se pierde todo. ¿Por qué? Porque perdió el principio de autoridad, ¿sí? No le hizo duelo a esa autoridad, no quiere hacerle duelo a la autoridad. Muchas veces todos quieren cambiar, todos quieren dejar la droga, pero recogemos a alguien en la calle, lo bañamos, lo peluqueamos, lo vestimos y lo internamos y lo primero que choca es con la autoridad, porque no quiere sentir ninguna clase de mandato en su vida, no quiere morir a ese yo. Por eso el mismo apóstol Pablo decía, mas ya no vivo yo, o sea, ya no vivía él ya le había llegado al punto que ya no eran sus actitudes negativas, ni su perseguidera contra la iglesia de Jerusalén, ni era que quería matar cristianos, él ya había muerto a eso, pero a través de que empezó a caminar con Cristo, después de que le aparece en Damasco, él entiende de que ya todo eso había muerto en él, pero que ahora había algo más profundo, el yo. Por eso él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ese ya no vivo yo, Cristo vive en mí, se refiere a un tiempo presente. No, Cristo vivió en mí, él no está diciendo eso. Él dice, Cristo vive en mí. O sea que esta unción que estamos recibiendo hoy es necesaria hoy, pero mañana necesitamos una nueva. Y necesitamos una nueva y necesitamos ir avanzando, ir recibiendo cada día. O sea, ir muriendo nosotros y dejar que otros vivan. ¿Por qué se acaba un matrimonio? Porque los dos quieren imponer el yo. Ninguno de los dos quiere hacerle duelo al ego. Entonces empiezan esa clase de lucha. Alguien alguna vez cogí un taxi y me puse a hablar con el señor y yo le comentaba hace muchos años lo que yo trabajaba y todo, y él me dijo, vea hermano, si yo llego a tener poder, sea político o sea económico, yo lo primero que hago es acabar con todos los divariaderos. Y yo le dije, vos no acabas con eso. Ese es el imperio de Satanás. No pueden los gobiernos, no pueden los gringos, no han podido. Ahora, ¿cómo decís tú que querés acabar con eso? Entonces, ¿cómo hiciste vos? Le dije, yo morí en mi corazón, la desarraigué, ¿sí? Y le hice duelo a la droga, y nosotros hablamos de duelo de proceso de muerte, pero miren una cosa aquí importante, cuando un ser querido muere, se entierra y desaparece de ese ámbito natural, queda en nuestro recuerdo y nuestro corazón, ¿sí? Y cuando nos acordamos por ahí de pronto nos da tristeza, pero a medida que va pasando el tiempo, vamos asimilando eso, pero ya no lo volvemos a ver. El problema con la droga y los químicos es que aparentemente la matamos en el corazón, pero ella está viva. Yo ahora paso, después de 25 años, paso y alguien está fumando marihuana y yo no pierdo el olfato. O sea, yo sé que están fumando marihuana porque la conozco. Ella está viva ahí. Debe estar muerta en nuestro corazón. Está viva ahí. En un libro terapéutico que alguna vez estudié yo, decían que lo único que mantiene vivo a un adicto es la esperanza de que va a volver a consumir. Y yo decía, ¿pero por qué dicen este término? Y es verdad, tiene algo de lógico porque ella está ahí, siempre va a estar ahí. Nosotros cada día debemos de matarla. No pensemos que porque llevamos 2 o 3 o 5 o 10 o 15 años o tal vez más, ella murió. No, ella está ahí. Está ahí siempre a la puerta. Siempre está pendiente de que nosotros nos descuidemos un momentico en este proceso de duelo y de muerte continuo de a diario para volvernos a hacer daño. Dios les bendiga. Así es, Luis, de acuerdo con eso, el principio de autoridad, eso sí que yo creo que lo llaman menosprecio hoy en día,
Y creo que es la humillación más grande que puede recibir un ser humano hoy en día. Nos sentimos humillados. Pero hoy en día nosotros que llevamos un tiempo avanzado, mire, hay personas que han cambiado y que se han transformado y por eso no sigue el crecimiento como persona. Nosotros continuamente tenemos que seguir evolucionando, no solamente conformarnos y decir, tengo tantos años limpios, hace tantos años he dejado de consumir. Ese proceso y ese duelo nos va a llevar a crecer en las diferentes áreas como personas, porque aunque el proceso de la fundación termina y es limitado, el proceso de la vida día tras día nos lleva a nuevos desafíos. Sé que todos los directores coinciden que 20 años después, 30 años después, tenemos que seguir enfrentando desafíos y ojo, los desafíos son con nosotros mismos. Por eso hay momentos que también necesitamos dejarnos llevar de la mano, independientemente sea papá, sea el patrón, sea el dueño de la empresa, sea el director, sea el operador terapéutico, sea el trabajador social, sea el psicólogo. Todos delante de Dios en un momento dado tenemos que sentirnos y enfrentar esos duelos y entrar en los procesos de cambios que la vida misma nos lleva y nos impulsa a enfrentarlos, ¿de acuerdo? Entonces, alguien más había levantado la mano, iba a añadir al tema, Rubén, no sé, levantaron la mano. Sí, yo tenía de pronto una palabra que me llega ahorita para la cuestión del duelo y es en Jeremías. Es corto, un solo versículo que me habla mucho de lo que hay que hacer para salir adelante. Y en el 1:10 dice Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. De manera que, mirándolo en la cuestión de las adicciones, nosotros tenemos que arrancar de nuestro corazón ese deseo, pedirle a Dios, a ese poder superior que nos ayude a arrancar ese deseo de nuestro corazón, destruir todos esos comportamientos que hemos tenido que nos han llevado al consumo, arruinar y destruir. Ese proceso de arruinar, de destruir, de arruinar, de derribar, de arrancar, duele. ¿Para qué? Y luego dice, para edificar y para plantar. Edificar una nueva vida, y eso nos cuesta. Siempre que hay un cambio, hay un duelo. En estos días, quiero comentar rápidamente, tuvimos que, pues, por circunstancias, salir de un apartamento del norte y ya estábamos acomodaditos allí, y para salir de ese apartamento, irnos a otro apartamento al sur con mi esposa y pues empacar todo, sacar todo e irse uno, es un duelo. Estaba hablando con ella y mira, nosotros estamos viviendo un duelo porque ya estábamos acomodados aquí y bueno, nos tocó trasladarnos para otro apartamento en el sur y ese acomodo fue un duelo. Mi esposa no quería irse y a lo último le iba a dar como llanto. Entonces son los procesos de un duelo. Y dije, no, mi amor, tenemos que irnos para otra parte y allá vamos a organizarnos, es más amplio, vamos a estar mejor, vamos a estar más cómodos, va a estar con la familia y ya ese duelo se procesa y ya cambiamos. Del 1 de este mes estamos en otro lugar. Asimismo lo mirábamos con la cuestión de la adicción. Es una costumbre, nos acostumbró y nos acostumbramos a un comportamiento inadecuado de años y años de aprendizaje. Hay que aprender a vivir sin droga y esto es una nueva manera de vivir. Y esto hay que aprenderlo y todos los días vamos a tener que estar muriendo algo. Yo voy a dejar al pastor Juan Guillermo que tiene algo que acotar y ya terminaría nuestra intervención. Pastor Juan. Amén, gloria a Dios. Estábamos hablando de ese duelo, ¿no? Que si no derribamos, no podemos edificar. Entonces, si no derribamos esas mismas cosas que nos enfermaban,
Por eso en Segunda de Pedro habla sobre, me lo aprendí hace muchos años, Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocer del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, volverse atrás es como volver a comer de lo que nos enfermó. Y dice, porque mejor nos hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volvernos atrás del santo mandamiento que nos fue dado, pero nos ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cieno. Entonces tenemos que confesar nuestro pecado. Realmente el mal en la adicción no es la droga, es el pecado, y del hombre en general. Yo siempre he dicho que toda la pelea del hombre es contra Dios. Siempre he dicho que toda la pelea del hombre es contra Dios, porque Dios quiere gobernarnos y nunca ha dejado. Nunca dejamos que nos gobierne. Esa es toda la lucha del hombre es contra Dios. Es que yo sé, es que yo puedo, es que yo tengo. Entonces, tenemos que confesar nuestro pecado, ir a los pastos de la palabra y comenzar a alimentarnos de ella. Porque así podemos edificar. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, edificando una nueva vida, unos nuevos pensamientos, unas acciones, unos sentimientos. Entonces, la palabra, nosotros tenemos como si tuviéramos un estómago natural. Si no comemos en lo natural, moriríamos. Entonces, es lo mismo que en lo espiritual. Si uno no se alimenta de la palabra de Dios, de la oración, muere espiritualmente. Todos tenemos cuerpo, alma, espíritu, pero siempre hemos alimentado nuestro cuerpo y nuestra mente. Pero el espíritu es como una llamita que está apagada. Cuando Jesús viene a nuestro corazón, se aviva y empieza a crecer. Y entonces empezamos a destruir ese hombre mortal, ese hombre viejo, porque realmente cuando conocemos a Jesús no es que el hombre mortal muere, como decían, el duelo de pasar por la gente que toma, que fuma. Ya nosotros ya morimos a eso. Ya sabemos que si regresamos ahí, morimos. Entonces ya sabemos que no podemos ir allá, ni volver al barrio. Es otro de los problemas del adicto, que quiere volver al parche, a la esquina con los amigos. No se puede volver allá, definitivamente. O quieren volver a casita, tienen como 60 años y quieren volver donde mami. Otra vez a casa que los chocholeen. No va a funcionar. Usted ya no es parte de esa casa. Ya tiene que morir, a hacer duelo por eso. Entonces Jeremías decía eso. Jeremías significa plantar, rodillas, arar. Jeremías no quería obedecer, pero fue el plan de Dios y el profeta, Dios lo plantó para que hiciera lo que tenía que hacer. Entonces, mis amados, si no derribamos, no podemos ser sanados. Dios les bendiga. Así es, gracias, pastor, muy importante eso. O sea, me hizo caer en cuenta algo, y alguna vez mi mamá dijo, estando en la fundación, le dijo a los directores y a todos los que tenían que ver con el proceso en esa época, en una reunión de familias, ella entendió y le dijo a los presentes, le dijo, ya entendí que ese hijo no es mío, ese hijo es de ustedes. Perdimos la casa, porque es que en la casa nos acomodábamos y de alguna manera dentro de la codependencia y dentro de la manipulación tenemos que ser honestos y tenemos que ser sinceros. Por eso necesitamos ayuda y buscamos ayuda, y por eso nuestra familia en este momento es la fundación. Y cuando salgamos de la fundación, y también aún en la palabra de Dios se llama la familia de la fe, a nosotros nos tiene que adoptar la familia de la fe, para que esa carne y sangre, esas ligaduras emocionales y sentimentales en un momento dado no nos jueguen en contra.
No podemos poner por encima lo de la carne y lo del alma, por encima lo del espíritu, si hemos entendido que la obra realmente la hace Dios, que la transformación realmente y el cambio que estamos buscando proviene de Dios y que tenemos esos unos instrumentos, llámese director, llámese terapeuta, llámese psicólogo, llámese líder, llámese pastor. Somos un instrumento, la fundación no cambia. Nosotros solamente somos unas personas desde la experiencia y desde la preparación que le brindamos esas herramientas a una persona, facilitamos que usted adopte y que usted enfrente el duelo y haga esa transformación en su vida. Entonces vamos a ir cerrando. No sé si el pastor Freddy va a decir algo más, va a aportar algo más. El pastor Freddy. Bueno, creo que Guillermo tenía levantada la mano, apóstol. No lo vi, pero claro, ¿cómo no? No la había, se me había escapado, pero Menciona a las naciones. Guillermo está por allí. Buenos días, Dios los bendiga. Gracias por el espacio, Dios los bendiga de parte de Sion a las Naciones. Pues queríamos compartir algo corto y breve, ¿no? Quería compartirles algo. En Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pienso que para derribar y antes de matar la droga, de pronto en nosotros, de pronto el concepto acá de nosotros, antes de matar la droga es morir a todas esas cosas, a esas pasiones, morir a nuestro egocentrismo, hacer morir a nuestro orgullo. Y pienso que eso no se logra. Pienso que eso no se logra de un día para otro. Eso es todos los días que tenemos que morir. ¿Por qué? Porque de pronto yo fallo hoy y al otro día tengo que hacer morir a lo que de pronto fallé hoy, para poder derribar todo lo malo que de pronto permitimos de entrar a nuestra vida. A ver, por lo menos un ejemplo. Yo cuando llegué acá a la fundación, Guillermo me dice: Edwin, yo sé que vos sos un evangelista y yo sé que Dios te llamó a ser evangelista, pero ¿por qué Dios te trajo otra vez al lado mío? Entonces, estaba montado de pronto había montado un argumento a mi vida de que para ser evangelista tenía que abrir iglesia, sabiendo que tenía que hacer morir a mi egocentrismo de que yo sé que le puedo servir a Dios dentro de la fundación. Y es allí donde tenemos que aprender a empezar a morir a nuestras cosas para poder que la droga sea matada de raíz de nuestra vida. Porque si no morimos a nosotros mismos día tras día, Cristo nunca va a crecer en nosotros. Y si yo le pregunto a los muchachos, por ejemplo, en este momento les voy a preguntar: ¿cuántos quieren dejar la droga? ¡Amén! Todos dijeron amén. Pero para poder que la droga muera en nosotros, tenemos que morir nosotros mismos día tras día. ¿Qué es morir? Me tengo que sujetar a un líder que es menor que yo. Eso es morir a mi egocentrismo, morir a mi orgullo. Me tengo que sujetar a las autoridades que Dios puso dentro de este lugar para poder derribar tanto altar que permitimos de entrada, tantos altares que vamos a construir en nuestra vida de las tinieblas. Y para que eso suceda, para derribar todo eso, tenemos que morir a nuestro yo personal. Lo que decía el pastor Freddy Arias, que compartía ahorita, ya no, el versículo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero para yo hacer real de que ya no vivo yo y Cristo vive en mí, tengo que entender de que esta batalla es hasta la muerte y que día tras día tengo que morir. Y eso es todos los días, hacer morir aún las pequeñas cosas que nos pueden dañar y pueden afectar, y que esas pequeñas cosas, si yo no las hago morir, me pueden volver a hacer llegar atrás. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte y muchas gracias por el espacio. Bueno, la idea es seguir enfrentando los duelos. Nosotros en el proceso de la vida, esto no se acaba, esto es permanentemente y continuo. Creo que vamos a ir cerrando la reunión el día de hoy. Creo que ha sido de mucha bendición. Nos estaríamos encontrando el día lunes con un nuevo tema. Si no estoy mal y me falla la memoria, es la regeneración
en la recuperación. Estaba revisando, no me ha dado para revisar, pero lo vamos a tener en cuenta. La idea es, señores, que podamos extender las manos, que otro nos ciña y que nos lleve quizá donde no queremos ir. El proceso nunca va a ser como nosotros queremos. Jesús les dijo, ya no me van a tener, pero siempre van a continuar bajo autoridad, bajo un seguimiento, bajo unas directrices. Nunca podemos desprendernos de personas que van a estar encima de nosotros y nos van a mostrar un camino mejor. No lo miremos de una manera despectiva, sino que yo creo que el hombre que entendí, las personas en la recuperación, cuando usted, no su mamá, no los directores, no los líderes, yo lo entendí, que lo mejor que podía pasar en mi vida era caminar bajo autoridad. El mejor espacio que podía tener en mi vida era caminar bajo autoridad. Y hasta el día de hoy doy cuentas, hasta el día de hoy tengo personas que están y tengo que rendir cuentas para seguir enfrentando los duelos. ¿De acuerdo, señores? Entonces, muchas bendiciones para todos, un feliz resto de día y nos volvemos a encontrar en este espacio el día lunes. Dios los continúe bendiciendo y venimos con un nuevo tema. Creo que la regeneración en la rehabilitación o en la restauración. Voy a revisarlo. Ahí se enviará el grupo de WhatsApp. Si alguien quiere ser añadido al grupo de WhatsApp, nos escribe al 311-646-2577. Lo voy a dejar allí y recuerden, estas charlas quedan grabadas en YouTube. Se pueden reproducir. Mire, yo las repito nuevamente y aprendo nuevamente y me enriquezco nuevamente. Entonces, si ustedes lo quieren adoptar, están en libertad de hacerlo. Luis, ¿sí vas a decir algo? No, ya para cerrar lo del tema de autoridad, es que desde los tiempos de Saúl, la verdad Dios quería ser el gobernante único. Él quería que el pueblo entendiera esto, pero él vio esa necesidad y esa necesidad se da hasta hoy día. El pueblo pidió rey y rey le fue dado. Ese no era lo ideal, no era lo que realmente quería Dios. Por eso vuelvo y repito, no podemos andar como ruedas sueltas. El principio de autoridad es necesario en todos nosotros, siempre, siempre, y más que todo los que hemos tenido problemas con la adicción, vamos a necesitar de ese principio en nuestras vidas, porque es un principio. Por eso yo me gozo, hay veces en las reuniones de Asofute, de la Junta, de la Asamblea en pleno, que llega, por ejemplo, Oscar y le dice mi líder a otro, porque reconocen ese principio de autoridad, reconocen que le ayudó. Yo que a Leonardo, por ejemplo, le dicen mucho, hola mi líder, hola mi director, porque reconocemos eso y con el tiempo hemos madurado la idea de que sin ese principio en nuestras vidas no hubiéramos podido llegar. Entonces hay que hacerle duelo a ese yo y reconocer siempre el principio de autoridad. Así es, muchas bendiciones para todos. Yo terminando el próximo tema, que es el bloque de unos temas que ya se propusieron aquí, incluso varias personas propusieron los temas y nosotros como directores y los que intervenimos, pues tratamos de reafirmar cada uno con su experiencia, su enfoque y sus conocimientos. Bombardeamos un tema y creo que es de mucha bendición, pero dentro de los temas que sí voy a sugerir para la próxima semana es el tema de la autoridad. Vamos a hablar un poco de eso. Aquí hemos hablado de la anomia, hemos también hablado de eso, pero no está de más seguir aprendiendo y cada vez dentro de las ideas y las intervenciones que se refuerzan, pues uno aprende más y salen nuevos conceptos. Para mí eso es muy significativo porque todas las personas que intervienen son muy valiosas, personas de admirar y de respeto con mucha trayectoria. Julián Andrés levantó la mano. Julián Andrés me aparece aquí. ¿Ibas a decir algo, Julián? Queríamos preguntar acerca de cuál era el tema en la siguiente sesión, que no alcanzamos a escuchar, y por favor para que repita el número del grupo. Julián, ¿ustedes son de qué fundación? Revivir en Cristo, CEO Santander. Exacto. Vale, mijo. Nosotros lo enviamos al grupo de WhatsApp con el director y con la señora Daisy y ellos le hacen llegar la información. Creo que voy a revisar, si no me falla mal, la regeneración.
Cuando terminemos ese tema, la próxima semana nosotros dejamos el grupo de WhatsApp abierto para que se propongan nuevos temas y casi siempre se proponen 4 o 6 temas, los desarrollamos y seguimos proponiendo más temas y así los vamos, y así es como la dinámica del grupo. Pero ellos se lo hacen llegar. Yo ahí escribí el número del grupo de WhatsApp para ser añadidos y les llegue el link, les llegue los temas y les llegue también la grabación. Esto queda grabado en YouTube y se puede reproducir nuevamente. Les soy honesto y no es una imposición. Cuando llegan chicos nuevos a las instituciones, yo lo estoy aplicando y lo estoy sugiriendo. Es una sugerencia. Les hago los nivelo, estoy nivelando a los grupos, a las personas nuevas con estos temas que ya quedan grabados. Entonces así el grupo, todo va creciendo como a la par y todos se van identificando. Entonces los nuevos tienen un espacio para que vuelvan y se repitan todos los temas que hemos venido desarrollando como por 7, 8 meses. Entonces, Julián, ahí te lo hacen saber, o si no quieres, no sé cómo lo maneja ya el director, habla con Duvergini y miramos ahí cómo lo hacemos, ¿vale? Muchas bendiciones para todos, feliz resto de día y nos vemos con la ayuda de Dios el día lunes por este espacio. Bueno.